Y eso eran, obviamente, cambios sociales muy grandes. Que incluso a veces hasta costaba aceptar, ¿no? Como les dije, al estar acostumbrados, o sea, de repente muchas personas incluso hasta querían volver a esa condición, ¿no? Porque de repente no tenían nada que hacer y no tenían una fuente de subsistencia, una fuente de trabajo. Porque al menos mediante esos ritmos de trabajo o esas organizaciones podían subsistir ellos y su familia. Al ser un campesino libre y tener que emplear o vender su fuerza de trabajo, ¿no? Entrar a un mercado laboral, bueno, era difícil y traumático. Fíjense que va a ser, no rara, pero sí muy novedosa, la situación de los libertos, gente que de repente eran los esclavos que habían logrado su libertad. En algunos lugares se terminó con la esclavitud de raíz, en otros se decretó la libertad de vientre, es decir, que los hijos de esclavos iban a ser libres. Fíjense que tenemos en las Provincias Unidas, o sea, en Argentina y Chile, fueron quienes dieron el primer paso con la libertad de vientre. Ya con las independencias se sancionaron leyes antitráfico, es decir, para evitar la esclavitud. Es muy interesante el hecho de que Gran Bretaña estaba en contra de la esclavitud, condenaba la esclavitud, al menos de la forma en que se hizo durante gran parte de la historia, y muchos países latinoamericanos siguieron esta política. Quienes no la siguieron y continuaron siendo una nación esclavista fue Brasil, que hasta el año 1880 continuó teniendo esclavos, el sur de los Estados Unidos también. ¿Y dónde radicaba esto? ¿En que eran personas de muy mal corazón y muy racistas? Sí, totalmente. Pero también en que eran una base económica muy importante, o sea, la base de grandes fortunas de muchas personas era justamente el trabajo esclavo, porque le salía 2 pesos con 50 el mantener a sus esclavos o comprar más, y de esa forma iban ganando, iban amasando enormes fortunas. Probablemente si trataban mejor a sus empleados y se convertían en personas libres, igualmente iban a seguir siendo millonarios, pero obviamente que nunca pensaron en eso. O sea, la idea era que si se acababa la esclavitud, se acababa el negocio, ¿no? Entonces por eso que había mucha resistencia en ciertos sectores a acabar con la esclavitud. Pero bueno. Durante todo el siglo XIX, América Latina obviamente va a ser una región rural. Tenemos algunas ciudades importantes, Buenos Aires, Río de Janeiro, Lima, México, La Habana también, aunque todavía pertenecía a España. Pero son casos aislados y que al menos hasta la primera mitad del siglo XX, del siglo XIX, perdón, no superaban los 40.000 o 50.000 habitantes. El resto estaba en la campaña, como se le dice, en el interior, en las áreas rurales, donde la vida era prácticamente igual que en tiempos de la colonia. Todas las ideas revolucionarias, para bien o para mal, podemos decirlo, estaban siempre presentes en las ciudades y en las ciudades portuarias. La gente del interior no tenía muchas veces la más pálida idea de lo que pasaba, sino que continuaba desempeñando una economía de subsistencia y prestando obediencia al caudillo, al terrateniente de la zona o al gobernador en todo caso, pero todas las ideas que nosotros por ahí estudiamos en cuanto a liberalismo político, liberalismo económico. Piensen acá en Argentina todo el conflicto en torno al enfrentamiento entre Rosa, Sarmiento, Alberdi, Echeverría. Todas esas cuestiones más intelectuales ya eran propias de la ciudad. La característica general era que las personas que vivían en las áreas rurales incluso eran hasta analfabetas, o sea, no eran, no se inmutaban por lo que sucedía. Y siempre algo que vamos a ir viendo durante toda esta etapa es, y ya a continuación lo que vamos a ver, es el problema del militarismo y de los ejércitos, o los ejércitos propios o ejércitos regionales,
y el papel de la Iglesia. Dos pilares que se heredaron de la etapa colonial y que va a ser muy difícil erradicarlos. Fíjense. ¿Por qué? Porque obviamente un punto de unión, y el mismo Bolívar lo dijo, era la religión católica. Tantos años de sincretismo religioso y de darle ahí manija para imponer el catolicismo, obviamente que la gente era muy religiosa, sobre todo en las zonas donde España estuvo mayor dominio, mayor control, como en México, en Perú. Y de repente, bueno, no se cuestionaba la religiosidad de decir que la gente sea religiosa, pero sí la Iglesia va a tener que adaptarse a esta nueva situación en la cual ya tenía que responder no a una corona, a la corona española, sino a las repúblicas o a los estados que iban surgiendo, y donde va a ir perdiendo varios privilegios. Durante toda la colonia la iglesia tuvo las mejores tierras, tuvo muchos privilegios de no pagar impuestos, es decir, ni que hablar de la injerencia en la educación. Todas esas cosas se va a ir las va a ir perdiendo progresivamente. Va a tener que ir, o sus tierras van a ser expropiadas, se le va a ir quitando atribuciones como la educación. Eso, si bien va a pasar en la segunda mitad del siglo XIX, cada vez se fue restándole poder a los sectores eclesiásticos y también al ejército. ¿Por qué? Porque obviamente durante las guerras de independencia se formaron grandes ejércitos nacionales, vamos a decirlo entre comillas, pero que tenían un punto en común, el lograr la independencia. Ahora bien, una vez que ya se terminó esa amenaza, había un enorme aparato militar que no se justificaba, que no podía ser financiado y tampoco no servía porque la actividad militar se redujo a enfrentamientos civiles o a funciones de controlar las fronteras con los indígenas, por ejemplo, acá en Chile o en Argentina. Entonces también el ejército fue reconvertido y se le fue quitando poder. Y algo que van a tener especial interés los estados es en crear ejércitos nacionales por sobre los ejércitos regionales. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vimos, por ejemplo, quiénes eran los caudillos y cómo, no sé, el caudillo de La Rioja, el caudillo de Salta, el caudillo de Entre Ríos, tenía su propia gente, su propio ejército. Obviamente que esto atentaba contra la unidad nacional y poco a poco los países, los estados que van a ir haciendo van a tratar de crear un ejército nacional, ¿no? Que englobe, que represente al todo y no que haya ejércitos provinciales o regionales. Esto era nuevamente volver a cortar y a quitar privilegios, en este caso a los militares. Así que bien. Bueno chicos, con esto terminamos la clase de hoy. Temas económicos, por un lado, y los temas sociales, como les dije, esto de ir tratando de ir transformando de a poco la sociedad. El trabajo que tienen que hacer es, a través de la lectura que les pasé, del material que les pasé, ir identificando las principales características políticas, económicas y sociales a nivel general durante esta etapa en América Latina. Más allá, en las otras clases vamos a ver algunos casos particulares